Bueno, buenas tardes. Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Bueno, ya nos vamos sumando. Les agradecemos mucho a todos haberse conectado hoy en un viernes de calor y mundial. Y desde la Asociación de Abogados del Fuero les agradecemos que sigan este tipo de encuentros académicos porque en definitiva el objetivo de la asociación es ese, ayudarnos nosotros como abogados, no solo representándonos frente a la justicia o haciendo planteos que por suerte siempre logramos obtener en forma positiva, sino apuntar a mejorar el ejercicio de la profesión. Es decir, dándonos herramientas mutuamente para que todo el tiempo nosotros podamos estar a la vanguardia de cuestiones tecnológicas como las que estamos haciendo, lo que estamos planteando hoy. ¿Qué vamos a apuntar hoy? Hoy es el tercer módulo de un curso de 3 clases que venimos, en realidad que vienen dando un grupo de docentes bárbaros y que son profesionales del derecho informático, en donde lo dividimos en 3 etapas y no fue caprichoso quizá las 3 etapas, sino que tiene que ver con una cuestión que está relacionada al orden académico que quisimos imprimirle a este curso. La primera sesión, el primer módulo, Laura Inglese y Martín González lo que plantearon fue como una especie de teoría general del documento electrónico, abordando conceptos relacionados con la autoría y la integridad de los documentos. Después Magalí y Constanza en el segundo módulo ya aplicaron la parte especial, es decir, esa teoría del primer módulo aplicada a cada una de las herramientas que usamos casi cotidianamente en el mundo digital. Y hoy viene la tercera que, a mi criterio, es la más divertida, porque en definitiva lo que vamos a ver hoy es ver y explorar y navegar todas las herramientas que hay, o no todas, pero por ejemplo las de más utilidad para el ejercicio de nuestra profesión, es decir, cómo plantear una prueba en juez, cómo plantear puntos de pericia, qué herramientas podemos utilizar para certificar contenido digital y que tengan plena validez en términos de autoría y, e integridad, y que en definitiva lo que queremos hacer es eso, es demostrarle a un juez o a una juez que algo existió en determinado momento, en determinado lugar, y en este caso en un espacio virtual que está ubicado en algún servidor, quién sabe en dónde, pero que nosotros lo vemos en nuestra pantalla como si fuera una sensación de continuidad física. Dicho esto, voy a hacer un agradecimiento a Nahuel Altieri, el presidente de esta asociación, saludar bueno, a otros directores como Valeria, Mariela, que los veo conectados, y a Patricia Trota, actual vicepresidenta del Colegio de Abogados y directiva de nuestra asociación. Hecha toda la presentación de rigor, ya puse a grabar, cosa que no me olvide, que saben que es lo que me suele pasar. Voy a presentar al equipo de hoy, que son todos especialistas en Derecho Informático. Es Laura Inglese, Magalí Ayala, Martín González, y trajimos otro integrante de la Comisión de Derecho Informático, también especialista en Derecho Informático, también maneja los conceptos y las herramientas de inteligencia artificial, un tecnoactivista, que es el colega abogado Patricio Liali. Es un placer este equipo que, bueno, hace rato que yo tengo la suerte de conocerlos y compartir espacios académicos con ellos. Y la idea de hoy es hacerlo distinto, quizá como veníamos antes, que era una exposición un poquito más magistral, sino que lo vamos a hacer tipo como si fuera una mesa redonda, nada más que lo vemos en forma de 2 dimensiones y perpendicular en nuestro monitor, donde vamos a intercambiar conceptos prácticos sobre lo que venimos hablando en estos días, ¿no? La idea es que entre todos nosotros podamos desmenuzar esas preguntas que nos hacemos siempre, y cómo se lo muestro a los jueces, pero si lo pongo así, ¿tendrá validez? En los canales internos de las páginas de la asociación siempre preguntan, voy a presentar tal prueba, ¿cuáles son los puntos de pericia que me conviene hacer? ¿Cómo hago? ¿Lo mando a un escribano? ¿Hago capturas de pantalla? Bueno, eso es lo que vamos a abordar hoy. Así que en este preciso instante, y con toda la agilidad que mi mouse me permite, voy a compartir una diapositiva una vez que ya la están viendo, porque tiene una suerte de delay. No pueden estar viéndola, pero ahora sí. Bueno,
Acá estamos. Esta es la presentación. Este es el último módulo, módulo de despedida de este curso de Derecho Informático, relacionado a nuestro ejercicio de la profesión, sobre todo enfocado a la prueba electrónica. Lo dejo en manos de los y las que saben. Los voy a ir desmuteando porque no sé quién me queda desmutear. Laura y Patricio. Así que bueno, el show es de ustedes. Bueno, voy a comenzar yo. ¿Me escuchan bien? ¿Todos? Perfecto. Bueno, antes de que nada, te quiero agradecer, Ariel, por la invitación. Quiero agradecer también a Abogados del Fuero por apoyar estos encuentros y a todos los colegas presentes. Y por supuesto a los colegas que comparten conmigo esta exposición. Bueno, antes de comenzar con la parte práctica, yo les voy a proponer que refresquemos muy sucintamente los principales puntos que tratamos en las dos reuniones anteriores. Y bueno, en primer lugar, y sin querer pecar de ser redundante, nuevamente quiero hacer hincapié en que hoy prácticamente todas las manifestaciones de nuestra voluntad se encuentran de una u otra manera digitalizadas. O sea, en otras palabras, y especialmente a raíz de la pandemia, nuestra vida gira en torno a las comunicaciones electrónicas, las que transportan en un soporte electrónico nuestras manifestaciones de la voluntad. Entonces, y partiendo de esta premisa, les propongo entonces repasar los principales puntos de la primera reunión. Entonces, en la primera reunión muy sucintamente vimos qué es un documento electrónico, lo caracterizamos jurídicamente a partir del Código Civil y su correlato con la definición de documento digital establecida en el artículo 6 de la Ley de Firma Digital. Así, en términos muy sencillos, dijimos que el documento electrónico consiste en toda representación plasmada en un soporte electrónico de un hecho jurídicamente relevante y susceptible de ser recuperado en forma humanamente comprensible. A partir de ello, tratamos a la firma electrónica y a la firma digital conceptual y jurídicamente, remarcamos la relación género a especie de ambos tipos de firma, a partir del reconocimiento normativo de la eficacia jurídica que la Ley de Firma Digital les reconoce a ambos tipos de firmas en su artículo primero. También en ese orden de ideas expusimos los requisitos legales y técnicos que caracterizan a una firma digital como tal y que la diferencian de una firma electrónica. Y en este sentido dijimos que el legislador introduce normativamente a la firma digital como una suerte de solución tecnológica que nos permite autenticar el origen y verificar la integridad del contenido de un mensaje, gozando jurídicamente la firma digital de las presunciones, como dijimos, de autenticidad, integridad, exclusividad y la garantía de no repudio, gozando en este sentido entonces de plena validez jurídica y eficacia probatoria. En relación con esto, vimos o tratamos el principio de equivalencia funcional, establecido en el Código Civil y en la Ley de Firma Digital, que equiparan a la firma digital con la firma hológrafa. Por oposición, y en forma residual, caracterizamos a la firma electrónica como aquella que por no cumplir los requisitos técnicos establecidos por el legislador, no goza entonces de la presunción de validez y ante su desconocimiento se invierte la carga de la prueba en cabeza de quien pretende hacerla valer. Aclarado ello, analizamos las diversas herramientas que tenemos disponibles para poder validar adecuadamente una firma electrónica. Por ejemplo, analizamos el caso de la plataforma SafeStamper, y bueno, continuamos nuestro análisis respecto a si las comunicaciones electrónicas pueden ser consideradas o no correspondencia en virtud del principio de inviolabilidad de la Constitución Nacional. Dicho esto, les propongo entonces hacer un repaso de las cuestiones que se vieron en el segundo módulo, el encuentro anterior. En este módulo definimos y caracterizamos
contratos electrónicos y su diferencia respecto de los contratos informáticos. De esta forma dijimos que los contratos informáticos están referidos al fondo de la contratación, siendo estos los que tienen como objeto un bien o un servicio informático. Mientras que los contratos electrónicos los definimos como aquellos que se refieren a la forma de la contratación, es decir, aquellos contratos típicos o atípicos que se celebren por medios electrónicos. Observadas entonces estas diferencias entre ambos tipos de contratos, analizamos la validez jurídica de los contratos celebrados electrónicamente, atendiendo al principio de libertad de formas de los actos jurídicos y a la amplitud probatoria establecida en el Código Civil. En relación con el principio de libertad de formas y en consonancia con la última reforma del Código Civil, nos dedicamos a analizar la temática de los poderes judiciales y la posibilidad que la norma nos otorga de celebrar mandatos judiciales mediante instrumentos privados que pueden celebrarse, en este caso plasmarse, perdón, en un soporte electrónico. También, por otro lado, en el encuentro anterior nos referimos a la validez normativa y a la autenticidad de los correos electrónicos, poniendo el acento en la admisión por parte del legislador de la localización digital de un sujeto de derecho. Siguiendo con esa exposición, tratamos las conversaciones electrónicas por WhatsApp y por Telegram, tipificamos este tipo de conversaciones como documentos electrónicos y a partir del principio de equivalencia funcional equiparamos su validez con la de un documento en soporte papel, considerándolas por ende como comunicaciones electrónicas que pueden ser consideradas como correspondencia. Ahora le pido al moderador que pasemos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál fue el motivo principal por el cual tratamos todos estos puntos? Básicamente fue porque revisten importancia a raíz de su vínculo con el aparato judicial, en especial con el ofrecimiento de la prueba. Dicho de otra forma, a través de los medios informáticos vamos a poder determinar con exactitud y precisión el origen, el destino y la trazabilidad de una comunicación electrónica. Es decir, que al momento de ofrecer prueba, lo que vamos a buscar es determinar entonces con precisión la integridad de los hechos plasmados, así como la autoridad de quienes manifiesten su voluntad, siendo estos dos aspectos los más importantes. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, pasando a la cuestión procesal y a los distintos medios para ofrecer la prueba, bien sea de una comunicación electrónica o de un contrato, el Código Civil nos ofrece la posibilidad de probar la existencia de un contrato celebrado electrónicamente por todos los medios que consideremos aptos y que le permitan al juez arribar a la sana crítica, siempre y cuando lo importante de este artículo es apuntar a la integridad y a la autoridad del documento electrónico. Con esto podemos ver entonces que la norma nos permite recurrir a una amplia gama de medios, no solo para ofrecer la prueba, sino también para lograr efectivamente probar lo que estamos buscando probar. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Entonces, ahora veamos que para probar la existencia de un contrato o una comunicación electrónica es importante detenernos en la instrumentación de un contrato. Pensemos lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero probar la validez de un contrato, voy a ir por la firma, que como bien dijimos, la firma implica la representación de la manifestación de una voluntad plasmada en este caso en un documento electrónico. Pero ¿qué pasa si la firma es por sí sola electrónica? Entonces aquí nos vamos a encontrar con la cuestión de tener que valernos de todo el plafón probatorio para poder acreditar su validez. Es decir, que vamos a tener que recurrir a la etapa precontractual. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué?
Y bueno, porque en ese caso al juez no solo le vamos a presentar el documento firmado electrónicamente, sino le vamos a acompañar todas las tratativas preliminares que pueden haber sido plasmadas en correos electrónicos o comunicaciones electrónicas por WhatsApp, y que fueron parte de la etapa precontractual de negociación y condujeron, a la celebración satisfactoria de un contrato. Para ello, lo importante va a ser documentar adecuadamente las tratativas preliminares mediante, por ejemplo, la celebración de actas previas de cada una de las etapas de la negociación y los actos preparatorios del contrato, si es que los hubo. En ese sentido, entonces, si quisiéramos, por ejemplo, probar un contrato no solo vamos a tener que presentar el contrato en sí, sino las tratativas preliminares, siendo aconsejable documentarlas, entonces, como dije, mediante actas. En caso de tratarse, por ejemplo, de comunicaciones electrónicas, sea por WhatsApp o por correo electrónico, las mismas van a tener que ser certificadas y documentadas adecuadamente, de forma tal que se pueda asociar al firmante con la firma electrónica. Esta cuestión la vamos a ver en la parte práctica de este encuentro. Entonces, por ejemplo, hablando sencillamente, si quisiera, por ejemplo, probar un contrato informático, por ejemplo, un contrato de diseño web, recordando entonces que los contratos informáticos son aquellos cuyo objeto sea un bien o un servicio informático, un contrato informático de diseño de un sitio web que yo haya celebrado con un determinado diseñador ante un incumplimiento, y yo no solo voy a presentarle al juez el contrato firmado, sino todas las tratativas y actas preliminares que se tuvieron durante la celebración del contrato. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, para finalizar esta parte de la exposición, vamos a ver el principio de amplitud probatoria fijado procesalmente tanto en nación como en provincia. Y así podemos ver que el artículo 378 del Código Nacional nos establece que la prueba deberá producirse por los medios previstos por la ley y por los que el ponga a pedido de parte oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. A su vez, en el artículo 376 del Código de Provincia, agrega que los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o en su defecto en la forma que establezca el juez, y de esta forma podemos ver que este principio nos permite utilizar todas las herramientas que consideremos pertinentes para tratar de probar determinado acto o hecho. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de una creatividad para la búsqueda de la verdad. Con esto, ¿a qué queremos apuntar? Queremos apuntar a que vamos a recurrir a un mecanismo digital, no previsto en la ley de procedimientos, pero que este principio de amplitud probatoria nos permite utilizar. Bueno, habiendo hecho esta breve introducción, los voy a dejar con Laura, que va a comenzar a desarrollar los diferentes medios probatorios de los que podemos valernos. Ahí estamos, ¿me escuchan? Creo que sí. Bueno, hola a todos. Gracias a ustedes por conectarse. Nos volvemos a encontrar hoy. Espero poder hacer la charla entretenida y que no sea tan técnica como el encuentro pasado. Bueno, gracias a ADF por la convocatoria, gracias al equipo y bueno, a mis compañeros por estar acá junto a mí en este espacio y por compartir esta experiencia juntos. Bueno, ahora lo que vamos a hablar un poquito, con Martín ya estuvimos viendo un poco que vamos a necesitar probar esos contratos y esos documentos que suscribimos por medios electrónicos, vamos a necesitar de alguna forma demostrarlos y mostrarle al juez que fueron efectivamente realizados, ¿sí?
¿Qué pasa? La legislación nos va a brindar diferentes herramientas, ¿sí? En virtud de la amplitud probatoria que Martín les estuvo comentando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ver diferentes medios probatorios que son tradicionales para nosotros, pero adaptados un poco al uso de las tecnologías, ¿sí? De las nuevas tecnologías. Por eso primero les voy a hablar un poquito de la prueba documental. Ahí van a ver una captura de pantalla relativa a un WhatsApp. ¿Y qué pasa? La pregunta clave que nos hacen a veces muchos clientes y también algunos colegas es, bueno, ¿sirven las capturas de WhatsApp o de correo electrónico para probar un hecho? Bueno, vamos a ver un poco el tema, así empiezan a sacar sus propias conclusiones, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En principio, vamos a tener que presentar esas capturas de pantalla o los elementos visuales que tengamos que permitan detallar un poco la conversación, ¿sí? Cuya verosimilitud vamos a querer probar, ya sea una conversación de WhatsApp o también un correo electrónico, ¿sí? En este caso vamos a hacer una analogía con los dos medios de prueba. Pero ¿qué va a pasar? La limitación de esas capturas de pantalla, de esa prueba, va a estar en la actitud de la contraria, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Con el solo desconocimiento de la contraria, de esa prueba, la prueba se nos va a volver un poco estéril, se nos va a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que aportar valor probatorio para tener que, con otros mecanismos, tratar de complementar esa documental, ¿sí? Porque por sí sola, como les digo, una captura de pantalla se nos puede caer porque bien conocemos que existen herramientas que nos permiten crear tanto falsos chats de WhatsApp como falsos correos electrónicos, ¿sí? Los podemos montar, los podemos crear diferentes herramientas informáticas. Por eso decimos que la captura de pantalla por sí sola no tiene gran valor probatorio. Algo importante, y recordemos lo que habíamos hablado también al principio respecto a los documentos electrónicos en general, es que no solo debemos limitar a tener que probar el contenido, ¿sí? Sino que además vamos a tener que garantizar tanto la autoría de esos mensajes que queremos demostrar, como la integridad de ese documento, es decir, que esa prueba no haya sido alterada, ¿sí? Y que el juez, de alguna forma, tenga la convicción de que esa conversación existió y que podemos además demostrar su validez, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar a soslayar un poquito y a concluir? En el caso de WhatsApp, podemos acompañar todo elemento que nos permite inferir que esa línea telefónica, ¿sí? Desde la que se envió el WhatsApp, pertenece al emisor del mensaje. Esto lo vamos a poder hacer a través de otras comunicaciones, por ejemplo, en donde la parte haya denunciado su línea telefónica, como por ejemplo ya sea un contrato o una declaración jurada que tengamos del emisor del mensaje. También podemos acompañar una captura de pantalla, no sé si muchos saben, ingresando a la página de ENACOM y colocando el número de teléfono, vamos a poder identificar la compañía a la que pertenece esa línea. Entonces, podríamos acompañar esa captura y asimismo con una prueba informativa de refuerzo a esa documental, pedir un oficio a ENACOM para que nos valide esa información, es decir, la compañía prestadora a la que pertenece esa línea, y una vez que tengamos esa respuesta, oficiamos a la compañía prestadora del servicio para que nos identifique la titularidad, ¿sí? De esa línea en cuestión. Entonces, de ahí de lo que vamos haciendo de alguna forma es trazar todo el recorrido para llegar de esa línea, de ese número telefónico, a un titular, como indicio. Bueno, pero ¿qué pasa? Habiendo hecho esto, todavía nos va a faltar un poquito más para darle más robustez a esa prueba, para otorgarle mayor valor probatorio. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué podríamos hacer con esa conversación de WhatsApp o correo electrónico que queremos probar y para que de alguna forma adquiera este mayor valor que les digo, ¿sí? Y que adquiera mayor robustez y que la otra parte no nos las pueda refutar tan fácilmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poder recurrir a un acta notarial. Entonces, en este caso, Ari, si querés que sos el moderador, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de ¿qué podemos hacer con el acta notarial como complemento de esta prueba documental, ¿sí? De la prueba de WhatsApp? En primer lugar, al hablar de acta notarial, hablamos de escribanos, y quizás, bueno, decimos esto es un método tradicional, pero vamos a ver cómo podemos de alguna forma adaptarlo a lo que queremos demostrar. Primero, lo que les quería mencionar es que sabemos que la constatación por escribano público va a otorgar fe pública al acto, ¿sí?
y que hacer caer esa prueba va a presentar una mayor dificultad para la otra parte, ya que debe hacerse un proceso de redargución de falsedad, ¿sí?, sobre la misma. Esto es para que lo tengan presente. En el caso particular de una conversación de WhatsApp o correo electrónico, como venimos viendo, no vamos a constatar simplemente la captura de pantalla, ¿sí?, sino que lo que vamos a hacer es ir un paso más allá y constatar el entorno, ¿sí?, es decir, todos los elementos que van a permitir concluir de alguna manera que esa conversación se efectuó. ¿En qué fecha? ¿En qué horario? ¿Y quiénes son los sujetos intervinientes? Permitiendo demostrar, y volvemos a estos conceptos, la autoría y la integridad del contenido. Recuerden que venimos insistiendo ya desde la primera clase con esto, que es muy importante asegurar en los documentos digitales, en lo que es la preservación de la prueba digital, la autoría e integridad del contenido y de la información que se está transmitiendo. Algo importante también es que si bien puede darse el supuesto que el escribano encare la prueba de constatación, siendo habilidoso ya que ha realizado otras pruebas de este tipo tecnológicas, recomiendo en lo personal que la constatación se efectúe en presencia de un técnico o perito informático. ¿Por qué? Para que guíe el procedimiento de alguna forma, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El escribano de alguna forma lo que nos va a dar es la fe pública del proceso de resguardo de la prueba, pero el aporte técnico, es decir, el aporte de la pericia informática, lo va a dar el experto en la materia, ¿sí? Para que la prueba, en este caso, como les vengo diciendo, adquiera mayor robustez y genere mayor convicción al juez de aquello que queremos probar, es decir, de que el procedimiento se hizo conforme, por un lado, a derecho y también a la expertise del perito informático, de la materia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Como les dije, no vamos a hacer una simple captura de pantalla y que el escribano constate esa captura, sino lo que vamos a hacer es un procedimiento de constatación para demostrar en qué marco, en qué entorno y en qué contexto se dio tanto esa conversación de WhatsApp o ese intercambio de correos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser describir desde dónde se accede al documento electrónico. Vamos a dejar constancia del IP del dispositivo, luego del ICP. El ICP, recuerden que es el proveedor de servicios de Internet, el sistema operativo y la versión del dispositivo que estamos utilizando y quién se encuentra manipulando al momento de realizar la diligencia ese dispositivo, ¿sí? Después vamos a aclarar también cuáles son los datos que necesitamos incorporar, como la fecha y la hora, ¿sí?, en que va a comenzar la constatación. Esto lo vamos a tener que ir dejando todo en el acto de la constatación. Como les dije, esto lo pueden hacer ustedes en conjunto con el escribano, ya tienen estos tips, o si quieren darle mayor fuerza a la prueba, pueden recurrir a un perito informático. Esto también lo van a evaluar en función de la importancia del caso, de alguna forma, y de lo crucial y de lo relevante que sea la prueba, ¿sí? ¿Qué pasa? En la gran mayoría de los casos, para que tengan presente, la constatación se va a efectuar mediante el ingreso al webmail, ¿sí? Ya sea por algún sistema que utilicen, no desde el celular, ¿sí?, debiendo dejarse constancia de la URL del sitio, como así también del ingreso manual y personal de la clave de acceso que haya ingresado el usuario, ¿sí?, al momento de, por ejemplo, registrarse en su correo electrónico. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Vamos a tener que ir registrando cada uno de los actos que se van haciendo en forma detallada. Eso respecto al correo electrónico, un poquito lo que les decía. Y en los casos de WhatsApp, lo que se estila preferentemente es hacer el acto de constatación a través de lo que es el WhatsApp web o el WhatsApp de escritorio, ¿sí? Cuando vinculamos el celular a la PC, bueno, en muchos casos de esta forma es la forma más prolija de realizar la diligencia. Con esto que podemos ver, va a ser necesario dejar constancia de toda la navegación en forma detallada, ¿sí? Esto es muy importante. Cada paso y cada elemento que podamos dejar en el acto de constatación será clave para que esa prueba adquiera mayor relevancia. ¿Qué vamos a hacer por último? Vamos a describir las herramientas que se utilizaron en la navegación, qué navegador se utilizó, qué tipo de PC, y bueno, un poquito la versión del navegador que se nos había quedado pendiente. Bueno, otra cosa importante va a ser indicar la dirección de email del emisor y el receptor. En esto estamos hablando del caso de los correos electrónicos.
¿sí? Vamos a tener que indicar el asunto, el texto, la fecha, la hora del correo y el texto que de él surja. Además, lo que va a ser conveniente va a ser dejar constancia de la dirección de IP desde la que ingresó, o la denominación SMTP, acuerden que es el servidor despachante, es decir, es el servidor, como vieron en la anterior clase, que saca el correo de nuestra casilla, y todas las demás características que pudimos ver al analizar el encabezado de los correos electrónicos, ¿sí? Todo esto para, de alguna forma, garantizar el carácter fidedigno de lo que se quiere demostrar. A su vez, tengamos en cuenta que esto que estamos viendo no es solo para la prueba que ofrecemos, ¿sí? Porque ustedes quizás lo piensan, bueno, voy a tener que hacer todo esto para la prueba que tengo que ofrecer. Bueno, de alguna forma esto les va a otorgar mayor seguridad, pero también saber estos puntos que les estamos comentando, de alguna forma va a servirles para analizar un poco la prueba de la contraria, ¿sí? Entonces, si la prueba de la contraria de alguna forma no cumple estos elementos, estos requisitos, nos va a dar razones para refutarla, para invalidarla. Esto ténganlo presente, porque muchas veces, bueno, pensamos nosotros cómo lo tenemos que acompañar, pero también saber estos puntos nos sirven para un poco desvirtuar la prueba de la otra parte. Bueno, como les decía, ya sabemos cómo acceder a la cabecera de los correos, entonces lo que vamos a hacer es, al abrirla, deberemos transcribir toda la información completa, ¿sí? De dicho contenido, de las cabeceras, que estuvieron viendo con Magalí y Constanza en la clase anterior. Y en su defecto, en el caso que no sea transcripto, una opción que pueden hacer es proceder a la descarga de todo el encabezado y almacenarlo, guardarlo en un dispositivo óptico, ¿sí? Y que eso quede en custodia del escribano de alguna forma. Algo importante nos quedó. Respecto al cuerpo del mensaje, porque hablamos de todos los datos accesorios, genéricos que hacen al entorno, al contexto del mensaje. Pero ¿qué va a pasar respecto al cuerpo del mensaje? Bueno, también deberá ser incorporado al acta de forma íntegra, ¿sí? O emplear la solución esta que les mencionamos, de descargarlo e incorporarlo a un dispositivo y que este mismo quede en custodia y en resguardo del escribano, ¿sí? Para una constancia posterior. Y vamos a tener que también dejar de alguna forma sentado cuál fue el programa o aplicación o software que se abrió y la versión. Mientras más detalle, mucho mejor y más completo, recuerden eso. Bueno, como ven, lo que vamos a hacer, de alguna forma, a través del acta notarial, va a ser volcar todo el contenido digital del correo o de la conversación en esta acta notarial ante el notario público. Y como les dije, lo vamos a ir perfeccionando de alguna forma según lo que estemos constatando, ¿sí? Es verdad, si hay adjuntos, bueno, vamos a ir un paso más allá, vamos a dejar constancia que se procede a descargar un adjunto, renombrado de tal forma, cuál es el contenido de ese adjunto en presencia del escribano, y todos los detalles, si hay varios mensajes, correos, etc. Entonces, mientras más elementos y detalles podamos incluir, mucho mejor va a ser para el convencimiento del juez, ¿sí? De esto que les decía, de que la prueba sea fidedigna y que la navegación también cumpla todos los estándares de seguridad y de fidelidad y fe pública, ¿sí? Bueno, habiendo charlado un poco sobre esto, ustedes entonces se me preguntarán un poco esto que les decía al principio. ¿En todos los casos voy a necesitar hacer esto en cualquier correo o conversación de WhatsApp que quiera acompañar como prueba? Y bueno, yo la respuesta que les doy como abogada un poco es que depende, ¿sí? Como todo en derecho, va a depender un poquito, como les dije, de la importancia del caso que encaremos y también de lo crucial y de lo relevante que sea la prueba que queremos constatar, ¿sí? De la que queremos valernos. Nosotros en este curso lo que hacemos de alguna forma, y lo vamos a ir viendo en las diferentes pruebas, es explicando los conceptos y procedimientos de prueba en términos de máxima, ¿sí? Para que ante un desconocimiento de prueba, en contrario de la contraparte o la prueba ofrecida por ustedes, tengan todas las herramientas para que la misma adquiera el mayor valor probatorio y tenga firmeza, ¿sí? O como les decíamos en un principio, para que conociendo estos conceptos y procedimientos también, puedan invalidar o contrarrestar las pruebas de la contraparte. Bueno, vimos ya un poquito lo que es prueba documental, el acta notarial, que de alguna forma sería complementaria a la prueba documental, es una prueba documental en sí misma, pero lleva esta particularidad de procedimiento. Y ahora vamos a ver, lo último que queda que veamos conmigo es el tema de la prueba de informe, ¿sí? Bueno,
¿Qué vamos a la prueba de informes o prueba informativa, como la conocemos? Generalmente la utilizamos para reforzar o acompañar la prueba documental, ¿sí? Porque como dijimos, por sí sola, la prueba documental se nos va a caer. Bueno, ¿qué va a pasar? En este sentido, la prueba informativa, como ya estuvimos viendo un poquito, pero ahora lo enfocamos puntualmente en prueba de informes, nos va a servir para probar la autoría del emisor, ya sea de la conversación, de WhatsApp o correo que queramos demostrar. Lo que vamos a querer probar entonces, como les decía, si apuntamos a la autoría, es la persona que emitió el mensaje, ¿sí? Que la persona que efectivamente emitió el mensaje sea quien lo hizo. Entonces, lo que tenemos que acreditar, de alguna forma, es esta trazabilidad. Para ello, debemos verificar, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, como estuvimos viendo recién, que les comentaba lo de NACOM, bueno, el WhatsApp se hizo de una línea telefónica. Entonces decimos, bueno, esa línea telefónica, ¿quién es la prestadora? Y esa prestadora, ¿quién es el usuario? Le vamos a preguntar de alguna forma. Entonces, esto que les decía, mediante la posibilidad que nos da NACOM en su página web, y mediante oficio, porque esa información que nosotros primero planteamos como prueba documental, la vamos a tener que reforzar con una prueba informativa en NACOM diciendo, bueno, este número pertenece a la compañía Movistar, sea la que queramos decir, personal, bueno. Entonces, ¿qué hacemos luego? Es enviarle un oficio tanto a Movistar, a Personal o a Claro, diciendo, bueno, ya yo sé que sos vos la prestadora del servicio, ¿quién es el titular de esta línea? Entonces ahí lo que hacemos de alguna forma es trazar la ruta, digamos, llegamos a la trazabilidad de quién corresponde esa línea, a quién corresponde esa línea con el usuario. Bueno, esto es un poquito en lo que es WhatsApp, la prueba de informes en cuanto a WhatsApp, ¿sí? Para demostrar el titular de la línea telefónica. Pero ¿qué pasa en los correos electrónicos? Y en este caso, la prueba de informes se va a dirigir a nick.ar o a juiz.com, dependiendo también si el dominio se encuentra o no registrado en la Argentina, y nos va a decir de alguna forma quién es el titular de ese dominio, ¿sí? A través de la prueba de informes. O si no, otra posibilidad es en el caso que se dé el supuesto de un hosting, vamos a enviar el oficio a él para que nos proporcione los datos vinculados al contratante del servicio, como por ejemplo el nombre, el domicilio declarado, en la fecha en que celebró el contrato, ¿sí?, de hosting, y cualquier otra información que nos parezca relevante y útil para la estrategia procesal que vamos a encarar. Sobre este punto, algo importante es decir que nos vamos a valer de todos los elementos que pudimos extraer del encabezado del correo electrónico, ¿sí? Recuérdense que estábamos apuntados en correo electrónico. Entonces, como bien le dijimos, vamos a utilizar todos esos elementos que ya saben sacar del encabezado para solicitarlo a través de la prueba de informes, ya sea a los hosting o a nick.ar o a juiz en el caso de los dominios que no están registrados en el país. Bueno, como pudimos ver, entonces lo que les estaba explicando un poquito es que con la prueba documental, de alguna forma, con la constatación ante escribano y con la prueba informativa, todos estos medios tradicionales de prueba que quizás conocemos, podemos ir adaptándolos un poquito para valernos de ellos y poder aportar prueba electrónica generada por los medios digitales, ¿sí? Bueno, entonces, cerrando estos temas que vimos, ahora los voy a dejar con Magalí, que va a continuar con los otros medios probatorios que van a estar a nuestra disposición para valernos de estos tipos de pruebas que estamos tratando en este curso. Bueno, gracias Lau. Gracias a todo mi equipo, porque está hoy presente, a Pato que se incorporó al equipo. Por suerte somos varios y espero que seamos más. Bueno, ya siempre le agradezco a Ariel y a Abogados del Fuero por este espacio y a todos ustedes por conectarse. Vamos a hablar un poquito para hacer, bueno, complementar un poco lo que los chicos estuvieron hablando, lo que Laura estuvo exponiendo recientemente. Vamos a hablar de la pericia informática. En la diapositiva número 10 arrancamos. Bueno, la pericia informática es la más importante porque le vamos a dar al perito todas las instrucciones para que se expida sobre la autenticidad de la prueba. O sea, se va a expedir sobre la autenticidad de toda la prueba que nosotros vamos a aportar.
En este punto nos va a interesar determinar la autoría, o sea, siempre hacemos hincapié en esto, en la autoría y la integridad del documento electrónico. Es decir, que si fue alterado o no, si es auténtico, y que determine los elementos técnicos que hacen al documento. En el caso de los correos, es la pericial informática sobre los servidores o dispositivos donde se aloja el dato electrónico, siendo que el perito se apersonó junto al funcionario judicial designado y al defensor oficial, en este caso para garantizar el derecho de la defensa. Bueno, ellos se van a apersonar en el domicilio denunciado, donde se presuma que se encuentran los elementos, se va a realizar una copia forense y se va a preparar una reserva para una futura realización de la pericial informática en el momento procesal oportuno. Siempre procurando conservar la cadena de custodia, ¿no? Es fundamental. En relación a los servidores de los correos electrónicos, nos estamos refiriendo a los casos de los hosting de los mails corporativos particulares, y no para el caso de servidores alojados en el exterior, que ya consideramos que son infructuosos generar una medida de prueba anticipada ante estos casos. Pasamos a la siguiente. Voy a hablar un poquito de los puntos de pericia. Bueno, por ejemplo, si el señor Pedro es titular de una cuenta de correo electrónico denominada pedro@micuenta.com.ar, el experto, el perito, deberá establecer todos los datos vinculantes que surjan de esta cuenta y sobre la emisión de los correos electrónicos. Sobre la emisión de los correos electrónicos podemos pedir si la bandeja de entrada de la plataforma surge que con fecha, nos inventemos una fecha, 2 de diciembre del 2021, el señor Pedro remitió un mail a la parte contraria bajo el asunto, cualquier asunto, puede ser un asunto consultas de recibos, por decir cualquier asunto, que el perito establezca desde qué casilla de correo electrónico se remitió la comunicación y a qué casilla fue dirigida, que establezca el número de ID del correo. De encontrarse activa la opción de acuse de recibo en la casilla, establezca si se generó el correspondiente aviso de recibo con relación al mail y con relación al ID, al número de ID, remitido a la parte contraria. Como así también que se aclare cómo es el funcionamiento de la herramienta y la certeza que provee acerca de la recepción o la lectura del contenido por parte del destinatario. Otro punto que se puede pedir es que se transcriba el contenido del intercambio, como así también mencioné, y acompañe los adjuntos, como habló Lau hace un ratito, que se hubieran remitido con la misiva. Que de la compulsa del material aportado por la parte que lo está pidiendo, se establezca desde qué IP se generó dicha comunicación, que establezca la fecha y hora precisa del envío, que el perito pueda determinar la integridad de la misiva, que se establezca si existen otros destinatarios a los que se les haya remitido la misiva, que no sea simplemente uno, pueden ser varios, uno o más, ya sea con copia oculta o no, puede ser con copia visible, que el perito transcriba el contenido de dicho correo electrónico, y que del análisis del encabezado de la misiva en cuestión aporte cualquier dato vinculante que permita establecer la autenticidad, la autoridad y la integridad del correo. Sobre la recepción de los correos electrónicos, podemos pedir, si la bandeja de entrada de la plataforma surge que con fecha 24 de noviembre del 2022, el señor Pedro recepcionó un mail a esta parte bajo otro asunto que se nos ocurra, cualquiera, que el experto
establezca desde qué casilla de correo electrónico se remitió la comunicación y a qué casilla fue dirigida, que se establezca la fecha y la hora precisa del envío, que el perito determine la integridad de la misiva, que el perito transcriba el contenido del correo electrónico, y que del análisis del encabezado de la misiva en cuestión aporte cualquier dato vinculante. Es un poco repetitivo. Pasamos a la diapositiva número 13, los puntos respecto a la contraria. Bueno, de la compulsa de los dispositivos electrónicos, de la contraria o el ingreso vía webmail, el perito dictamine. O sea, cuando decimos webmail es desde la compu buscar directamente la página del correo del cual estamos hablando, ¿no? Si Juan es titular de una cuenta, la cuenta de correo electrónico puede ser juan@juan.com.ar. Se deberá establecer si realmente Juan es el titular de esta cuenta, que el perito establezca todos los datos que sean vinculantes que surjan de esta página, de esta cuenta, que se establezca la integridad del soporte en el que se aloja la plataforma de los mails de la parte demandada. Que el perito establezca desde qué casilla de correo electrónico se remitió la comunicación y a qué casilla fue dirigida, que establezca el ID también, que transcriba el contenido, que del análisis también de los correos se pueda aportar cualquier dato importante que sea vinculante con respecto a lo que nosotros queremos probar, que se establezca la fecha y demás. Ahora bien, diapositiva número 15. Dijimos que la prueba documental por sí sola no será contundente. Entonces, ¿cómo logramos una prueba documental exitosa? En este aspecto, vamos al artículo 319 del Código Civil Comercial. En este aspecto, bueno, sí, vamos al artículo número 319 del Código Civil, que determina el valor probatorio de los documentos, estableciendo que dicha cuestión en los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados, y de los procedimientos técnicos que se apliquen. Ahí es en donde hacemos hincapié. ¿Por qué? Porque lo importante es que la ley establece que para probar esa autenticidad debemos ponderar esta confiabilidad, y esta confiabilidad se refiere a la seguridad informática, que impida la alteración del documento, referido a quién lo firmó y qué firmó. Es decir, que autorice, que la autoría y la integridad son dos cuestiones a las que ya nos referimos, pero que son fundamentales para aportar a la prueba y que sea una prueba contundente. Ahora va a seguir Patricio con los terceros de confianza. Bueno, primero, comienzo por agradecer a todos los presentes por el tiempo, a mis compañeros también por las brillantes exposiciones, a Ariel por la convocatoria sin duda, y a Abogados del Fuero por el espacio, que entendemos todos que es fructífero también para todos, y intercambio de ideas para mejorar el ejercicio de nuestra profesión. En lo que tiene que ver con terceros de confianza, un poco lo que veníamos conversando con mis compañeros, girando en torno a la confiabilidad de esta prueba electrónica, nos encontramos ante un desafío, ¿sí? Frente a un hecho en particular, la necesidad de dotarlo de confiabilidad, ¿sí? En este contexto, teniendo en cuenta la complejidad que caracteriza a los documentos electrónicos, la alta volatilidad que tiene la prueba electrónica, porque acá nunca perdamos de vista que es muy fácil borrar registros sin que quede rastro si es que algo sucede en el mundo virtual. En todo este marco
complejo es que aparecen los terceros de confianza a los efectos de determinar con certeza las cuestiones relacionadas a la existencia, integridad y autoría de los documentos electrónicos. Esta figura viene a ser un tercer sujeto con una capacidad técnica acreditada para que pueda intervenir en la constitución de un documento electrónico, efectuando ciertas validaciones informáticas relacionadas a la autoría e integridad del documento electrónico. Y por supuesto lo que hace es garantizar su custodia. ¿Sí? Desde el punto de vista doctrinario local, se la ha definido como aquellos sistemas informáticos accesibles vía web, que pueden ser públicos o privados, pero que mediante la implementación de tecnología, como lo es la firma electrónica y el sello de tiempo, el timestamp, en forma conexa y en atención a determinados estándares de seguridad, funcionan como certificadores y depositarios de estos documentos electrónicos que terminan siendo pasibles de atestiguar la ocurrencia de hechos o actos jurídicamente relevantes suscitados en el mundo virtual. Consecuentemente, lo que le da es este valor probatorio que nosotros buscamos, esta confiabilidad que buscamos, le da el valor probatorio que perseguimos a los fines de eventualmente poder ser presentado o introducido en un proceso judicial como prueba instrumental. ¿Sí? Desde el punto de vista normativo, los terceros de confianza cuentan actualmente con recepción en el plano nacional. Acá lo que tenemos es en el decreto 182 del año 2019, que este es el decreto que reglamenta la ley de firma digital. En el artículo 36 los contiene específicamente, dando al servicio que ofrecen estos terceros de confianza, considerándolo como aquel servicio relativo a conservación de archivos digitales, custodia de declaraciones de voluntad realizadas en formato electrónico, contratos electrónicos y toda otra transacción que desean confiar en un tercero, notificación fehaciente de documentos electrónicos, depósito de declaraciones de voluntad, operaciones de cadena de bloque para la conservación de documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios digitales, y entre otros servicios de autenticación digital. ¿Sí? En todo este plexo, hoy en día cuenta con recepción normativa la actividad brindada por los terceros de confianza. De acuerdo con esto, podemos entender a este tercero, si queremos pensarlo de otra manera, como un gran almacén virtual de documentos electrónicos que, a través de estos medios digitales y determinadas y específicas medidas de seguridad informáticas, siempre siguiendo determinados estándares internacionales exigibles en la materia, puede dar certeza sobre la fecha de creación de un documento, esto es con el sello de tiempo que hablábamos recién, el autor o signatario y la integridad del contenido. ¿Sí? Por lo tanto, ya comenzamos hablando que el desafío es dotar de confiabilidad a la prueba que vamos a presentar en un juicio. Bueno, eso lo logramos en primera instancia con estos terceros de confianza que mencionamos. Ahora, en lo que tiene que ver con la integridad de su contenido, ahí vamos a ver que es necesario aplicar determinadas medidas de seguridad sobre que este documento aplica en sí mismo, que es además lo que le da, que asegura su integridad. ¿Sí? Ahí voy a pedir que pasemos a la siguiente diapositiva, si podemos, Ari. Porque acá nos encontramos con el hash. Si es una función, el hash es el resultado de una función hash, la cual es una operación criptográfica que genera identificadores únicos e irrepetibles a partir de una información dada. ¿Qué se trata del hash? ¿Qué sería el hash? El hash es una función algorítmica de resumen seguro de un documento, volumen o dispositivo de almacenamiento cuyo valor es único. ¿Sí? Es decir, es un valor alfanumérico que representa la composición digital del documento. Por lo tanto, cualquier alteración en el orden, o en la disposición, o en el documento en sí, altera el valor de hash. ¿Sí? Lo que permite ver, cualquier archivo, hoy en día un archivo está compuesto por bytes. Esa información hoy, a la conformación de un archivo, se dispone de una determinada manera, y eso genera el código hash. Si ese archivo yo lo modifico, por más mínima que sea la modificación, ese hash no va a ser igual nunca más.
Por lo cual, si se respeta el hash a lo largo del tiempo, lo que se va a respetar también y garantizar es que ese documento no fue alterado, ¿sí? Ahí, por ejemplo, lo que vemos, si en ese ejemplo que proponemos en la diapositiva, Asociación de Abogados del Fuero va a tener un código alfanumérico, un hash específico para esa denominación. Ahora, si esas mismas palabras las ponemos en mayúscula, o sea que hacemos una pequeña modificación sobre la forma en que se dispone la información en ese archivo, el hash va a ser distinto, ¿sí? Y así, si eliminamos palabras, si agregamos palabras o agregamos contenido, o cualquier movimiento que se realice sobre ese documento que lo altere, por más mínimo que sea, va a alterar el código hash que tiene. Entonces, al momento de presentar judicialmente y poder garantizar que la integridad de esa prueba electrónica que vamos a presentar, es muy importante no perder de vista la utilidad de esta herramienta de hash, ¿sí? Por otro lado, esa información es almacenada en blockchain para garantizar su integridad de inviolabilidad, que bueno, ahora con Ariel nos vamos a meter un poco más de lleno en esta materia, ¿sí? Bueno, gracias. Y llegamos a blockchain. Blockchain es como un fetiche, ¿no? ¿Qué es blockchain? Por eso ponemos a Morfeo ahí para elegir qué píldora queremos consumir. Si meternos en el mundo de blockchain, que es un mundo de no retorno, o seguir como estamos. Patricio venía hablando del hasheo, que es una función unidireccional, es decir, yo desde el valor que me arroja no puedo volver para atrás y reconstruir el documento, pero sí puedo comparar los documentos para ver que coincida ese hash. Tiene un efecto avalancha, que si yo cambio, como dijo recién Pato, un solo byte de ese documento, la composición digital cambia, entonces también cambia el hash. Entonces, ¿por qué venimos después de hash? Porque, bueno, vamos a hablar de lo que es blockchain. Y que nos va a servir para el ejercicio de la profesión, primero porque ahora muchos procesos de muchas industrias se están orientando a la tecnología blockchain, porque es mucho más que una base de datos, y lo vamos a ver en 3 diapositivas, completamente resumido, y es algo que en realidad debe darse en un curso entero. Así que les pido disculpas por anticipado de lo que va a pasar en estos próximos 10 minutos. Blockchain es un libro de registros distribuidos, capaz de registrar transacciones y sus cambios de estado sin necesidad de una entidad central. Seguramente que terminé de decir esta oración y nadie, absolutamente nadie, está conforme con la definición, que es una de las que surge de Internet cuando uno pone que es blockchain. Entonces, la idea es meternos un poco más de cómo funciona. En realidad es cierto, es un registro de contabilidad, ¿no? Nosotros tenemos un registro de contabilidad de las transacciones que hace cada uno en su estudio jurídico. Por ejemplo, el tracking de un caso, cuando las antiguas hojitas que usábamos antes, capaz que alguno las sigue usando del expediente, donde tal día fui, el expediente no está en letra, las hojas tanto, bueno, eso es información que se va introduciendo en una base de datos. Esa información, en realidad, en vez de introducirse en una hoja o una base de datos, entra a una base de datos distribuida, en la cual entra con estos hash dentro de un bloque, y se van formando determinados bloques donde se va almacenando las diversas transacciones. Entonces, hasta ahora también sigue siendo complejo explicarlo, y sobre todo explicarlo en 5 minutos. Entonces voy a hacer una analogía que me explicó una vez un docente que no era abogado, pero que pudo bajar un poco a la práctica lo que significaba blockchain, y es la isla de Yap. La isla de Yap es una isla del Pacífico en donde los nativos administran sus riquezas a una plaza central, ¿no? Y es central, pero es descentralizado porque todos tienen acceso visual a esa plaza, en donde cada nativo representa su riqueza con piedras. Por ejemplo, Patricio tiene 2 piedras, Laura tiene 1 piedra, Martín tiene 4 piedras y Magalí tiene 3 piedras. Yo soy el más pobre de todos, que tengo 1 piedra. Entonces, supongamos que yo a la noche me meto en la plaza mientras todos estén durmiendo y le saco 1 piedra a cada uno y me las pongo en mi fortuna. Yo voy a pasar a tener 5 piedras, voy a ser el más rico de la isla. Pero al otro día, el resto, como es consciente, porque la información está descentralizada y todos tenemos ese acceso a esa información, vamos a saber que esas piedras no corresponden a mi billetera o a mi patrimonio. Entonces se va a anular la transacción. Es decir,
el resto no va a validar esa transacción. ¿Y esto por qué? Porque es descentralizado. Distinto es un banco, que es una entidad centralizada, en donde el banco sabe lo que tengo yo, lo que tiene Patricia, lo que tiene Laura, lo que tiene Martín, lo que tiene Magalí, pero ninguno de nosotros sabemos lo que tiene el otro, porque esa información la resguarda en forma exclusiva el banco, lo que hace que sea una entidad centralizada. Entonces ya vemos más o menos cuáles son los atributos, porque los atributos fundamentales de blockchain, de la tecnología blockchain, ¿cuáles son? Esta cuestión de inmutabilidad, porque a través de esta técnica de hashes, las transacciones son registradas en cada uno de los bloques, y si se altera un bloque, se altera el resto, entonces no hay solución de continuidad. De hecho, no podrían ser declaradas válidas las transacciones porque automáticamente se invalidarían las que siguen. Entonces acá vemos, después por todo esto es seguro, es descentralizado y es inmutable. Descentralizado, inmutable, seguro y trazable. Trazable porque todas estas transacciones pueden ser traqueables, es decir, determinar de dónde salieron, hasta dónde fueron, cuándo lo hicieron y cuáles los destinos y los remitentes de cada una de esas transacciones. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico de que esto creo que está en blockchain federal. A le quiere enviar un documento o realizar una transacción con B. Por ejemplo, yo quiero certificar una determinada prueba, ¿no? Entonces, A le envía ese documento o como por ejemplo Notificas, que es una herramienta que ya charlamos acá en Abogados del Fuero, que envía correos electrónicos certificados y cuando la otra parte lo recibe, esa transacción queda registrada en blockchain. A quiere enviar un documento o realizar una transacción con B. Entonces la transacción se representa como un bloque, ¿no? En realidad cada bloque tiene varias transacciones, se completa y se forma el bloque siguiente. El bloque se envía a cada uno de los integrantes, es esa transacción. Volviendo a lo de la isla, es como lo de las piedritas. Supongamos que Laura tiene 3 piedras y me quiere dar una piedra a mí, que yo tengo una, esa transacción se transmite a toda la red. Son todos los que componemos esa red, todos los nodos. Entonces, si Laura no tiene esas 3 piedritas, porque resulta que no es titular de esas 3 piedritas y no tiene ninguna, el resto no va a validar esa transacción. Cuando la red aprueba y verifica esa transacción, entonces se materializa y se adhiere a un nuevo bloque a la cadena. Entonces así es como se completa la transacción. Acuérdense que dije que era inmutable, razón por la cual no se puede deshacer la transacción y esto da lugar a la trazabilidad, donde uno puede ver desde dónde salió esa piedra y por los distintos lugares en donde fue pasando. Esto es lo que da esta tecnología, ¿no? Es fascinante. Y el elemento, fíjense cómo volvemos a lo que dijo Patricio, que conecta a cada uno de los blockchains como si fuera un trencito, a medida se completa con las transacciones determinadas, depende cómo esté diseñada, cómo sea la ingeniería o la arquitectura de esa blockchain, porque cada blockchain está diseñada de una manera determinada, se completan las transacciones y hay un gancho, ¿no? Que es lo que junta como se dice, el nexo entre cada uno de los, un eslabón, para ser preciso, de cada uno de los bloques de la cadena que lo conecta con el otro. Tenemos un bloque génesis, que sería el bloque número 1, se completa, y con la información del bloque número 1, acá le pusimos 78A, nace el bloque 2. Pero si yo cambio algo en el bloque 1, automáticamente va a invalidar todo el resto de la cadena, porque esa información va a ir cambiando. ¿Se acuerdan que dijo el tema de los hashes Patricio? Si yo tengo tantas transacciones con un determinado hash. Después hay una cosa que se llama árbol de Merkle, que junta todos los hashes y forma un nuevo hash. Pero supongamos que hay una transacción sola con un solo hash alfanumérico, como el que dice abogados del fuero. Y resulta que yo lo cambio y pongo abogados.delfuero. Ese hash va a cambiar. Entonces, cuando el eslabón del otro bloque también va a fallar, no se va a validar, entonces va a declarar inválidas el resto de las transacciones. Y eso es lo que apunta a la inmutabilidad del sistema. Es decir, una vez que está ingresada y aprobada la transacción, después no puede invalidarse. Y así es como va sucediendo y se van generando los bloques, hasta que se siguen llenando los bloques. Y a grandes rasgos, así es como llegamos a determinar lo que es una red de blockchain. Les pido disculpas por lo sintético. Repito, esto es para hablar sobre todo un curso, sobre lo que lo vamos a hacer el año que viene, pero sobre lo que es la tecnología blockchain
¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque la tecnología blockchain nos va a servir, lo vamos a ver ahora en la parte práctica, nos va a servir ¿para qué? Para poder certificar prueba y que esa prueba que nosotros certificamos, que sea completamente inmutable, que sea completamente trazable, que sea completamente segura y por lo tanto es verificable por un perito para determinar que la autoría y la integridad de ese documento electrónico se corresponde con la transacción que se encuentra registrada en esta base de datos distribuida de tecnología DLT o blockchain, y entonces el juez no le va a quedar otro remedio que decir, sí, es cierto, esto realmente es auténtico y fidedigno. Ahora los dejo con los puntos de pericia que uno va, o sea, uno después esto lo presenta en juicio. ¿Y el juez qué validez le va a dar? Bueno, en realidad el juez, probablemente muchos no sepan qué significa blockchain, pero sí el juez le va a consultar a un perito que se va a designar de oficio y el perito va a emitir un dictamen en el cual nosotros le vamos a poner los puntos de pericia para poder convencer al juez de que o algo es válido o algo es inválido. Así que los dejo en manos de... ¿Quién es el que sigue ahora? ¿Quién sigue? Pato, ¿no? Sí. Los puntos de pericia del tercero de confianza. Bueno, no lo puedo desmutear. Igual es así, perdón, me meto un poquito de eso. Los puntos de pericia, ¿cuáles son? Lo que le vamos a decir sobre el tercero de confianza que habló Patricio. Informar del funcionamiento de la web certificadora, por ejemplo, SafeTamper, que es una de ellas que consultan mucho en la red, consultan mucho, y SafeTamper, cómo se usa. Bueno, cuál es la reputación que tiene, trayectoria y cómo es el carácter de autenticidad de esos datos. Ya le vamos diciendo al perito que convenza al juez. Establezca los datos de integridad, el nombre, el código hash, si el código hash del documento que tenemos nosotros se condice con el que está alojado en blockchain, si el documento acompañado con esta parte se condice con el que está en los servidores, el tercero de confianza, si el documento electrónico acompañado con esta parte se condice con las demás pruebas elaboradas, la fecha y la hora a la que se obtuvo la certificación, y si los contenidos visuales del documento electrónico en relación con la página o el lugar en donde está alojado el documento existen o eligieron determinadamente si es que nosotros estamos certificando algún contenido. Como por ejemplo, yo quiero certificar una página de Facebook con un determinado contenido, yo esa página la voy a certificar, esa transacción la voy a registrar en blockchain y después el perito va a decir, sí, esta página, por más que después la borren, existió porque está certificada en tal lado y tal certificación se encuentra registrada en blockchain. ¿Es un instrumento público? ¿Da fe pública como un instrumento notarial? No. Pero es concreto, es preciso. Entonces, va a tener mucha validez probatoria porque va a ser irrefutable después si técnicamente cumple con todos los estándares de seguridad que se requieren. Entonces, ahora sí, hay empato, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Ahí, bueno, ahora bien, habiendo determinado que un documento electrónico puede gozar de plena validez legal y nos da precisión sobre la autoría del documento y su integridad, ya sabemos que para probar su autenticidad es necesario valernos de todos los medios probatorios, es decir, documental, que sería la cuestión visual, lo que señalábamos al principio, por lo menos la captura de pantalla, esta cuestión inicial, la informativa, lo que tiene que ver con lo accesorio externo que identifica a las partes, pericial, que es lo que se expide sobre el contenido interno, es decir, sobre la composición digital del documento. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a explorar un poquito más la cuestión práctica y la certificación digital de documentos electrónicos. Ahí sí, avanzamos. Bien. Bueno. Bueno, acá no sé si quieren que continúe yo. Ay, perdón, Pato, sin querer te muteé y desmuteate. Ahí. Ahí estás. Tenés que desmutearte, ¿eh? Ahí está, ahí estás. Sí. Bueno, Dale. yo por ver terminado. Si quieren que continúo, pero... Bueno, acá es una herramienta de hasheo, decir, porque recién Patricio explicó cómo funciona el hash, ¿no? Decir, bueno, el hash es esto. Hasta ahora nos divertimos bastante, decir, bueno, jugamos un poco con las palabras de abogados del fuero, pero ¿cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo hasheamos? ¿Cómo establecemos ese algoritmo sobre el documento electrónico? Bueno, acá tenemos una foto de Diego Maradona,
en donde, claro, esa foto tiene una determinada composición digital. Vemos la pelota, creo que es la Tango esa, y la camiseta número 10, más fácil. Si yo agarro esa camiseta número 10 y la cambio el número y le pongo un 9, o le cambio los colores de la camiseta de Brasil, entonces el hash va a ser completamente distinto, porque estoy alterando el documento digital original. Entonces, ¿cómo hago este proceso? Hay varias herramientas gratuitas, incluso algunas son online. Yo acá les propongo una que se llama 7zip, 7zip, que la pueden bajar, es de aplicación gratuita, y cuando ustedes despliegan tocan el archivo con el botón derecho del mouse, le va a decir de aplicar la herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo, por ejemplo, esta foto que se llama maradona.jpg. Le aprieto el botón derecho, me aparece CRA CRC ya, que es la herramienta. Utilizo el algoritmo de hasheo, el más habitual hasta ahora y que es muy seguro es el SHA-256, y ahí me va a arrojar el valor hash de la foto. Esto yo lo puedo copiar y pegar en el copiapapeles, portapapeles, y después pegarlo donde yo quiera. Yo ya sé que este es el valor hash. Si después alguien me manda la foto con algo alterado, ese valor hash va a cambiar. Vamos a un contrato de locación. Yo firmo con Laura un contrato de locación por 5 años a tal valor. Yo lo hasheo y la composición digital de ese contrato me va a dar eso. Ahora, si yo le cambio el número, le cambio el plazo, le cambio algo al contrato, cuando ella le aplique esta función, la función va a ser completamente el valor hash va a ser completamente distinto. Entonces, vamos a poder determinar que fue alterado. Si yo esto lo hubiese registrado en una base de datos como blockchain, entonces se va a determinar cuál de los dos es el que corresponde. Vamos ahora con Signatura. Signatura es una herramienta que opera en nuestro país de firma electrónica de documentos donde hay que tener una cuenta abierta y validar la identidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo firmar electrónicamente, que fue lo que Laura y Martín hablaban en la primera sesión. Nosotros generamos un documento, lo tenemos que tener en PDF, como por ejemplo un contrato de locación, completamos el título, hacemos algún tipo de descripción, y ¿qué hacemos? Lo preparamos para su firma. Esto sería como una plataforma de firma. Hay un montón, ahora hay una que se llama Contractor, DocuSign, Adobe Sign. Elegimos esta porque era dinámico el video de firma. Elegimos el contrato o el documento que queremos suscribir electrónicamente, lo podemos hacer público para que pueda ser accesible o no, y creamos el documento. Y ahí vemos el tracking del documento, elegimos quiénes son los que tienen que firmar. El remitente, el destinatario va a verificar que sea lo que se haya convenido, que sea realmente lo que tiene que prestar consentimiento, y uno, por ejemplo yo, que es el test abogado, que es este usuario, lo firma. Se pone una contraseña, que acuérdense lo que vimos en las otras sesiones, es lo que valida, lo que autentica el proceso de firma, es lo que me identifica a mí como firmante dentro de mi ubicación digital en Internet. Esperamos que la otra persona lo firme, va a firmar el documento, y una vez que el documento está firmado por todas las partes que nosotros pusimos, esperamos un poco. ¿Por qué hay que esperar? Porque justamente es esto, esta herramienta sube el convenio, el documento en blockchain, y como hay un proceso de validación de los diferentes nodos que lo componen, tarda un poquito. Algunas tardan entre 11 y 13 minutos, depende de la blockchain que usemos. Y después, una vez que ya queda validada, podemos entrar al link público y vamos a ver toda la información relativa a este documento, cuál es la huella digital del mismo, ¿no? Y cuál es el bloque en blockchain, en la blockchain donde está registrada, digamos, donde opera esta plataforma, en qué bloque está identificada la transacción. Vamos a ver otra herramienta ahora. Esto sería el documento como queda firmado. Hasta ahora es un PDF normal, pero nos arroja este documento, que es el hash, quién lo firmó, cuándo lo firmó, cuál es la clave pública, qué día lo firmó en horario UTC, cuál es el correo electrónico del destinatario donde se envió la firma y en qué bloque de blockchain está alojado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es lo que vinieron hablando los colegas durante estos 3 módulos. Garantizar la autenticidad, que se bifurca en 2 parámetros. La integridad, que es decir, que el documento se mantenga incólume, es decir, sea el mismo documento que uno firmó,
y la autoría, que es la correlación del documento con su creador, la firma. Ahora vamos a algo mucho más interesante, que es las conversaciones de WhatsApp. Y acá, como la mayoría hace derecho laboral, nos metimos en este mar del tutelo, sujeto de preferente Lo que tutela. más nos interesa, Ahí las está. conversaciones de WhatsApp. ¿Cómo estás, Nahuel, querido? ¿Cómo te va? Un placer tenerte acá. Siempre estoy. Seguro, seguro. No, por favor, no me lo pierdo por nada. Entré más tarde porque tenía un compromiso, pero igual después me lo voy a haber grabado porque como puse en las redes sociales, este es el futuro que ya está acá y cualquier abogado litigante que se precie de tal tiene que manejar estas herramientas. O sea, yo sé que estos videos van a ser vistos cientos, por qué no miles de veces en nuestras redes porque es de suma utilidad y obviamente es un orgullo que ustedes lo estén dando primero. No hay ninguna otra asociación de abogados que trate estos temas como los tratamos nosotros. Así que estoy sumamente agradecido con ustedes. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, cuando armamos el esquema del curso con todo el equipo, lo armamos pensando en eso, en las reproducciones después en el canal de YouTube de Abogados del Fuero, porque el objetivo, que es todas estas preguntas que se dan siempre en los canales de Facebook o de Instagram, es que tener una biblioteca digital de referencia. Y nosotros, dentro del marco de la tecnología, buscamos eso, que sea que esta tecnología, que esta biblioteca de referencia permita ir rápido y decir, ¿qué necesito? Necesito certificar una conversación de WhatsApp. Bueno, listo. En el módulo 3 del curso de prueba electrónico que dio Abogado del Fuero en noviembre de 2022 está. Así que bueno, vamos acá a una conversación que nosotros queremos de algo de una índole completamente laboral. Fíjate acá, un empleador le dice, hola, llegaste tarde a tu trabajo, tu horario es de 8 a 19. El trabajadora, pues Maud Flanders, le dice, fui al médico, mándame certificado, por favor. Y ahí le manda el certificado. Entonces, hay una comunicación electrónica. Acuérdense ahora el módulo 2 que dio Magalí con Constanza, en donde habló de el valor probatorio que tiene una comunicación electrónica y su equivalencia funcional, que después lo desarrollamos normativamente con la correspondencia epistolar. Entonces ya queda registrado que le envió el certificado. Bueno, tráeme el original cuando puedas. Hoy fui al cajero. Le pone la trabajadora, me faltan 20.000 pesos de sueldo. Sí, te deposité solo lo que va por recibo. El resto, cuando vengas a la oficina, te lo doy en mano. Bueno, acá tenemos una prueba, un elemento probatorio concreto sobre una relación laboral irregularmente registrada. Habitualmente esto se termina probando por testigos. Bueno, acá tenemos un elemento documental indiciario de esta relación laboral irregularmente registrada. Que es importantísimo, porque obvio que, como dijimos antes, puede ser un fake WhatsApp, una creación gráfica, en donde ahí, si no hay ningún respaldo probatorio, se queda solamente en el ofrecimiento de prueba, como dijo Laura hace un ratito. Entonces, ok, otra cosa, le dice la trabajadora, que estoy embarazada, 12 semanas. Felicitaciones. Bueno, entonces acá tenemos una conversación de WhatsApp en donde podemos probar que se notifica el embarazo, o sea, la situación de embarazo, por el tema del artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo y la penalidad del 182, perdonen si le erro con los números, pero nunca me aprendí un solo artículo de memoria, y también la cuestión de la situación de registración irregular. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo presentamos como una captura y se terminó? No, como captura no tiene nada de validez, salvo que tengamos otra evaluación probatoria, acuérdense del principio de integralidad de la prueba, en donde nosotros ofrecemos distintos medios probatorios para probar un determinado hecho. Entre todos, el juez, dentro de la sana crítica, va a analizarlos en su conjunto y determinar si realmente se prueba ese extremo o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un servicio de confianza, tercero de confianza, como lo definió Patricio hace unos minutos, y vamos a elegir la función de certificar una sesión de navegación completa en video y sonido. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear un video, el famoso MP4, en el cual el video lo que va a mostrar es toda la conversación y reproducir los sonidos y las imágenes que se fueron transmitiendo a lo largo de la conversación.
Es como cuando uno captura la pantalla de su teléfono y forma un video. Bueno, es exactamente lo mismo, pero en lugar de hacerlo para nosotros, lo vamos a certificar. No con un escribano, sino con un certificador notarial que va a hashear este documento y va a subir esa transacción en blockchain. ¿Cómo hacemos? La herramienta que recomendamos es SafeTamper. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener un usuario creado. La creación del usuario es gratuita. Creamos el usuario dentro de la plataforma. Fíjense que es una certificación digital. Una vez que estamos adentro, vamos a elegir certificar el correo web. Ahora, bueno, ahora es estática o video de navegación. Son las dos funciones que tiene la herramienta. Vamos a certificar un video de navegación, que es esto que está acá. ¿Y desde dónde? Vamos a poner acá la página que queremos certificar. Entonces vamos a usar Web WhatsApp, porque lo que hace Web WhatsApp es reproducir el contenido de nuestras conversaciones en una PC. Entonces va a abrir un navegador como el Explorer, como el Chrome, como el Mozilla que ustedes usan, pero es un navegador específico de esta plataforma, en donde va a reproducir eso que estamos navegando, que es nuestro dispositivo de WhatsApp en nuestra computadora. Entonces, ¿cómo hacemos? Una vez que el dispositivo, que el navegador de la herramienta abre, vamos a hacer el enlace a través de vinculando el dispositivo con la computadora, como hacemos siempre para tenerlo en nuestro WhatsApp, y vamos a tener todas las conversaciones de WhatsApp dentro de nuestra plataforma. Entonces vamos a empezar a buscar la información que nos interesa, vamos a ir a la conversación, vamos a scrollear o desplazarnos dentro de esa conversación, y vamos a ir registrando todo, que se va a ir guardando en forma de video. Es importantísimo registrar los datos de las partes. Si es un grupo, son todos los que intervienen, que consten los números, porque eso es lo que nos identifica, dentro de Internet, es nuestro ID digital, nuestra proyección de nuestro yo digital dentro de Internet. Y ahí lo que vamos a hacer es, ese que ladra es mi perro, decirle a Rulo que se calle, por favor. Y ahí está. Y lo que vamos a hacer después de todo eso, se va a generar un archivo MP4, un video MP4 con todo este video, que una vez que termina de generarse, lo que hace la plataforma es generar una transacción que se registra en blockchain, en donde compara ese archivo de video, ese hash, le genera un hash, así como la foto de Maradona, y queda alojada en blockchain. ¿Y qué termina haciendo? Generando un certificado. Este certificado es un certificado con firma electrónica de SafeTamper, es decir, que si yo lo modifico después cuando el operador o el perito, el operador judicial lo va a validar, va a decir que fue alterado, porque desde que fue firmado después, no coincide el hash previo de la firma que estaba en el documento con el hash de verificación. Entonces, ¿qué es lo que va a decir este certificado? Que es un video que dura tanto, de tal tamaño, que determinado, hash, que fue extraído de tal página, en este caso va a ser web WhatsApp, y que fue a tal hora fue extraído, y que de las URL donde se extrajo esa información son las que están acá abajo. En ese URL quizás recibí la información durante la sesión. Es decir, va a decir web WhatsApp y todo el código URL donde nosotros pudimos extraerlo. Entonces, fíjense que es como una constatación notarial, pero en vez de que haya un escribano que diga, ante mí se concurrió a tal persona, así, así, asá, y asá, y asá, en un estudio con mucha madera, lo que vamos a tener es una certificación con firma electrónica en donde hace un reflejo de la navegación que nosotros tuvimos, está todo completamente capturado desde dónde y cómo surgió, y eso está registrado en una base de datos descentralizado. SafeTamper usa Ethereum, que es la blockchain más escalable que existe hasta el día de hoy, en donde nosotros vamos a poder en cualquier momento comparar verificar la autenticidad de ese documento, de ese video que nosotros acompañamos en juicio, con lo que está. Y el perito, utilizando los puntos de pericia que también les pasamos antes, va a decir, efectivamente, esto coincide con el documento aportado por la parte. El documento aportado por la parte definitivamente fue extraído desde la página de los servidores de WhatsApp o Meta. Por lo tanto, es auténtico, se respeta la integridad y la autoría del documento.
Ahora vamos con otra herramienta, porque recién lo vimos en algo dinámico, como es una página de WhatsApp que despliega varios elementos multimedia, como puede ser audios, como puede ser video, como pueden ser fotos o solo texto. Ahora vamos a certificar una captura mientras navego, como por ejemplo, yo quiero certificar un contenido de Twitter, porque puede llegar a ser lesivo para alguien, o de Facebook, o una página de diario, o, como fue mi caso, una página de un juicio, el tracking de un expediente. Entonces, vamos a usar otra. Vamos a usar, bueno, puede ser página estática, que es la función que tiene ahora SafeTamper, y vamos a meternos en la página que queremos certificar. Supongamos que nosotros tenemos la sensación de que hay un despacho que está dictado y nos lo van a dictar después, pero lo van a cargar con fecha retroactivamente. Esto no pasa, pero supongamos que estamos con un poco de paranoia y pensamos que es el juzgado contra nosotros. Entonces nosotros nos metemos tal día y certificamos el contenido de la página. Si el juzgado después introduce un despacho en el cual es con fecha retroactiva para que nosotros se nos venza un plazo, nosotros vamos a presentar esto como prueba y vamos a decir, no, tal día, a tal hora, yo certifiqué que no estaba subido tal despacho por este documento que yo estoy presentando ahora y que encima está alojado en blockchain. ¿Que antes qué hacíamos? Nos íbamos con un escribano al juzgado para que certifique que el expediente no estaba en letra, o nos íbamos con el expediente, si lo tomamos en breve o lo que sea, bueno, siempre con el escribano al juzgado, porque es cierto, había que ir al juzgado antes. Entonces, esa es otra herramienta que tiene. ¿Cuál es la otra herramienta que vamos a explorar ahora? Es el envío de correo certificado. Todos, fíjense que habla de cabecera técnica, texto, los adjuntos, todo lo que habló Magalí y Constanza en la clase anterior. Lo que vamos a hacer ahora es certificar el contenido de ese correo electrónico. ¿Cómo? Enviando el correo electrónico, y lo que va a emitir la plataforma es una especie de remito de que tal correo electrónico fue recibido por tal persona y abierto de determinada manera. Que en definitiva es lo que hace una página argentina que se llama notificas.com, que es del colega Adrián Bengolea, que es exactamente lo mismo, que es de lo que expusimos con abogados del fuero en el Congreso Nacional de Derecho Laboral en Mendoza hace unas semanas, que es la posibilidad de remitir un correo electrónico y que ese correo electrónico, la recepción quede registrada en términos de autoría e integridad, y sobre todo, cuándo fue que se tuvo acceso la parte destinataria a ese correo y en qué momento y desde qué IP, es decir, desde qué ubicación digital fue emitido tal comunicación electrónica. Entonces, eso que nos da el carácter de fehaciente, el carácter epistolar, y nos da todos los elementos para nosotros poder defender digamos, la recepción de la manifestación de la voluntad, porque nosotros recordamos que nos regimos por la teoría recepticia. Y este sería el certificado que nos emitiría la plataforma en el caso del correo, que es uno muy similar al que emite notificas.com, que aparte de notificas.com también nos da como cortesía los puntos de pericia si nosotros queremos ir después en un futuro a demostrar la recepción de ese correo ante un operador de justicia. Y ahora vamos a una función que es realmente disruptiva, que es la certificación in situ. Es decir, lo que permite esta herramienta es también poder certificar, gracias a las herramientas de geolocalización, el geoposicionamiento global que tenemos con el GPS, que es que con nuestro dispositivo, supongamos que vamos manejando por la avenida 9 de Julio y tenemos un choque y queremos certificar el choque, habitualmente, ¿qué hacíamos? Sacamos una foto. Y nunca faltaba el colega que decía, sí, pero esa foto no se corresponde con el día ni con nada, no tiene fecha cierta, y te la desconocían. Bueno, acá lo que vamos a poder hacer es sacar una foto a donde nosotros querramos, lo que nosotros querramos registrar, sacamos esa foto, y una vez que sacamos esa fotografía, la herramienta que va a hacer, le va a asignar la geolocalización por nuestro celular, de dónde la sacamos, en qué punto del globo sacamos esa foto, cuándo la sacamos en horario UTC, y desde qué dispositivo lo sacamos. Y nos va a arrojar un certificado que nos va a decir que nosotros, en tal lugar, a tal hora, y desde tal dispositivo, obtuvimos esa foto. Por ejemplo, yo saqué una foto acá tenemos una foto de una PC emitida desde esta locación.
Bueno, quedó registrado que el 28 de septiembre de 2020 a las 16:44 se emitió una foto desde tal lugar en particular que registra esa imagen. Fíjense que lo que es como si fuera, que no es un instrumento público, pero es como una certificación notarial de una imagen obtenida in situ. Y así terminamos con la exposición práctica de hoy. Y bueno, los invitamos a que nos hagan a cualquiera de nosotros cualquier pregunta, recordando que toda la charla, los 3 módulos van a quedar alojados en el canal de YouTube de Abogados del Fuero. Yo voy a desmutear a mis colegas y los invito, bueno, a que el chat vayan escribiendo las preguntas y yo voy un poquito para arriba. Lo vas a poner en YouTube. Si me gusta. Adobe Sign aplica para blockchain. Mira, hasta donde yo sé, Adobe Sign, hasta donde yo sé, no, solamente te emite un documento electrónico con firma electrónica, pero no registra la transacción en blockchain. Vos la podrías llegar a subir. No sé si no. Si alguien tiene alguna otra Ari, pregunta. antes que mientras la gente se anime a romper el hielo, es muy importante que nosotros cuando lo subamos a YouTube pongamos bien la descripción y las palabras claves para que el CEO de Google, sí, el CEO con S, lo levante. Todo, bien las descripciones de cada clase, bien amplias. Sinceramente es muy útil. Yo pensaba, ¿no? De hecho, nosotros, por recomendación tuya, creo hicimos una certificación de WhatsApp con SafeTamper, pero no llegamos todavía a la parte que tenemos que hacerlo valer, porque obviamente tarda en abrirse la prueba. Pero pensaba, ¿qué tan favorable acogida tuviste vos, si es que tuviste, respecto a estos planteos de prueba certificada digitalmente por parte de los tribunales? Mirá, yo todavía los tengo todos en trámite, en etapa de prueba. Tengo un juicio laboral en Lomas de Zamora, en los tribunales de Lomas de Zamora, en el cual certificamos muchísimo contenido. La parte contraria desconoció las certificaciones, lo que a mí personalmente me abre con decir, bueno, hay mala fe, porque realmente estás desconociendo algo que sabes que es cierto, eso lo va a determinar la sentencia al final. Y ahora estoy pidiendo la prueba pericial informática que se va a desarrollar seguramente entre febrero y marzo del año que viene, donde lo primero que voy a hacer es subir a nuestro canal de abogados del Fuero, es el resultado, el dictamen de esa pericia, porque va a ser la primera que tenga. El resto, por suerte, pero bueno, pero lamentablemente desde el punto de vista académico se conciliaron en forma previo a los dictámenes periciales, pero bueno, yo creo que para febrero o marzo ya vamos a tener por lo menos mi primer dictamen sobre una prueba, que son varios en realidad elementos probatorios, hechos sobre SafeTamper, que son conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, porque también lo que certifiqué no fue una conversación de WhatsApp, sino puntualmente correos de Hotmail. Como a veces el correo de Hotmail es un poco más complejo para plantear una pericia de correo electrónico, porque yo en realidad lo que quiero hacer es compulsar los servidores de Hotmail. Entonces, lo que planteé fue, hicimos la navegación dentro de la plataforma online. Acuérdense la clase número 2 que dieron Magalí y Constanza, hablaban sobre cómo revisar el encabezado de cada correo electrónico según la plataforma que use cada uno. En este caso yo tenía que compulsar correos de Hotmail. Entonces, ¿qué hicimos? Abrí el navegador que va registrando el video y con ese navegador lo que hice fue abrir cada correo que a mí me interesaba certificar y cada uno de esos correos abría el encabezado de manera que quedó registrado el video. Cuando el perito tenga que verificar la autenticidad de esa prueba, lo que va a hacer el perito es ver la navegación como si él estuviese navegando en Hotmail, porque aparte el certificador le dice que la información fue extraída de los servidores de Outlook, de Hotmail. Entonces el perito va a decir, sí, ese correo existió en tal forma, y el encabezado, que también lo acompañé en forma documental, va a poder cotejarlo con lo que yo certifiqué de la navegación. Entonces, no tengo dudas. Eso fue fácil porque nosotros estábamos certificando la verdad. Entonces, no tengo dudas que lo que perseguimos es la verdad y el extremo se va a comprobar sin ningún tipo de duda, porque no hay forma de rebatirlo.
Estimados, muchísima práctica, uso SafeTamper, lo descubrí que pregunta, ¿cómo juega la confidencialidad y los datos personales? Bien, ¿cómo juegan? En blockchain no se registran los archivos, los videos. En blockchain se registran las transacciones. Como si yo tengo un contrato de locación y vos tenés el otro ejemplar, no es que el ejemplar está volando por ahí. Lo que hacemos después es comparar el hash de ese contrato con el que está registrado en blockchain. Blockchain no almacena documentos. Los documentos están en repositorios. Por ejemplo, en este caso, los documentos están alojados. Primero que yo tengo una copia, porque acuérdense que el documento electrónico permite infinidades de copias, porque no es que se emite uno o dos, sino que puede duplicarse infinitamente. Pero lo que yo voy a pedirle al perito es que compare si el hash de mi documento electrónico se condice con la transacción que se encuentra registrada en la base de datos descentralizada. En este caso es Ethereum y en este caso es la que utiliza SafeTamper. También vi que los WhatsApp deben ser exclusivamente entre las partes. ¿Es así? Un trabajador y el gerente de recursos humanos lo tomarán como válido. Bueno, acá empieza a correr el artículo 318 y tiene que ver con la licitud de la obtención de la prueba. Me pasó en un caso que yo voy por el demandado, donde la actora presentaba prueba relativa a una conversación que había tenido con un tercero. Yo esa prueba la impugné porque, claro, el tercero no es parte, entonces ahí lo que estás haciendo es revelar correspondencia epistolar tenida con un tercero. Pero bueno, ahí va a jugar la apreciación judicial y qué es lo indiciario y también tiene, digamos, tiene mucho dáctil, ¿no? Qué es lo que uno quiere, la impronta que quiere demostrarle al juez. Pero bueno, eso ahí siempre hay que tener en cuenta que los límites son la licitud de la prueba y cómo se produce. Perdón si las respuestas son malas, pero bueno, es lo que hay. ¿Puede el perito informático llegar a determinar que esa página fue modificada? Sin dudas, porque el hash va a ser otro, y si lo que pasa es que las páginas se modifican, no va a determinar que la página fue modificada. Lo que va a determinar el perito es que la captura que yo hice es auténtica. Ahora, si yo presento, si alguien modifica el documento que yo certifico, el perito va a saltar enseguida que el documento fue modificado porque no va a coincidir el hash. ¿Qué rastro queda esa modificación? Bueno, los rastros que de las pantallas o de las capturas, de las web que se vayan modificando, quedan en sus propios servidores. Por ejemplo, en la Corte Suprema, si, no sé, hay tantos proveídos y después el juzgado lo cambia y altera algo que pasó, ese rastro digital queda en el servidor del Poder Judicial. Por lo tanto, eso se puede determinar pericialmente. ¿Con qué plataforma o programa podemos aplicar blockchain a un archivo electrónico? No te termino de entender, Verónica. Si lo que vos decís es cómo registrar ese archivo en blockchain para que quede inmutable, bueno, una herramienta es SafeTamper. Hay distintas. Hay otra que se llama iGarante, me parece, no sé si ahora están usando blockchain, y después hay distintas, por ejemplo, el Colegio de Escribanos tiene un servicio de timestamping, en el cual se registra en blockchain federal. Nosotros, desde el Colegio de Abogados, también hay algunos proyectos para generar este tipo de tecnología, digamos, de tecnología, está todo verde, pero bueno, estamos empezando a tratar de generar algunas herramientas que podamos usar los abogados para también tener acceso a herramientas que nos permitan registrar estas transacciones en blockchain. Aparte son económicas y seguras. SafeTamper es altamente recomendable. Yo la recomiendo no porque soy endorser de SafeTamper, sino porque a mí me fue muy útil. La conocimos todos nosotros en el posgrado de Derecho Informático de la UBA, que fue donde nos conocimos con el equipo, y la realidad que desde aquel momento que yo la conocí, siempre que tuve que certificar algo, a todos nosotros, que aparte de juntarnos para armar módulos de charlas, litigamos, usamos SafeTamper. Bueno, me atrevo a decir que ya no hay más preguntas. Así que bueno, yo me despido. Les agradezco por habernos fumado durante estos 3 módulos. Pueden consultarlos cuando quieran. Los dejo al equipo para que se vayan despidiendo. Por mí es todo. Gracias.
y nos vemos en la próxima, adelantando que vamos a hacer varios, ya tenemos una agenda bastante interesante para el 2023 con respecto a no solo prueba informática, sino que todo lo que tiene que ver con derecho y tecnología. Un abrazo a todos. Bueno, no se pueden, están silenciados algunos de mis compañeros, pero creo que estamos todos agradecidos por haber participado, gracias por escucharnos, perdón por tampoco, pero no, espero que les haya servido y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Ahí estamos, ahí volvimos con el audio. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por haber participado en estos 3 módulos. Recuerden que están grabados y van a ser subidos en la página de Abogados del Fuero. Bueno, gracias al equipo y bueno, feliz año para todos y nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado, muchas gracias al equipo, Ari también, para todos los presentes, y nos estamos viendo muy pronto para nuevos encuentros. Bueno, muchas gracias a todos por habernos bancado en estos 3 encuentros, y bueno, nos esperamos verlos el año que viene con mucho más. Muchas gracias a todos. Bueno, esto fue la Comisión de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Un abrazo.